Listo. Muy buena tarde para todos y para todas. ¿Me confirman que estén viendo en pantalla la presentación? Sí, profe, por favor, ¿no las amplías en modo presentación? Sí, señora. ¿Listo? Listo. Entonces, Listo. demos inicio. Ya nos encontramos grabando. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bien, el día de hoy lo que vamos a trabajar en este último CIPAS del curso de psicometría va a ser toda la parte de normas AP. Muchos se preguntarán por qué hasta este punto vamos a dar esta charla dentro del curso. Digamos que en diferentes espacios se ha dado este proceso. Si ustedes se ponen a ver las invitaciones que les llegan a su correo institucional, este tema no es novedoso. Gran parte de las escuelas hacen la invitación para ver todo este proceso. Nosotros escogimos puntualmente en este espacio porque es el cierre del documento, el cierre del proyecto y si se dan cuenta en la guía, nos piden que tenga toda la parte de normatividad APA para la presentación del artículo. Ahora bien, ¿qué vamos a presentar? Vamos a ver todo lo que son las normas APA, vamos a ver algunos ejemplos, tablas, gráficos y demás. ¿Qué son las normas APA o estilo de normas APA? Pues bien, esta lo que nos permite es entender la idea del autor de una forma adecuada, ¿sí? Citando tanto a un autor como los posibles autores que podemos encontrar en un texto de diferentes formas. ¿Cuál sería la función de realizar esta normativa APA? Reconocer el conocimiento que previamente ya se ha gestionado por parte de otros investigadoras e investigadores en los diferentes trabajos y documentos que podemos encontrar. Ya más adelante vamos a ver qué es el parafraseo. Sin embargo, Norma Zapa lo que me exige es una forma lógica, coherente de entregar un documento con unas especificaciones que ha llevado estudios para presentar la información de una forma adecuada donde todos y todas y todos podemos empezar a verlo de una forma sencilla, ágil y que sea de fácil entendimiento. ¿Cuáles son los detalles que no podemos olvidar? Así como es lo básico de normas APA al momento de tener en cuenta. El tipo de fuente, las márgenes, toda la parte de la alineación, las citas, que es indispensable. Cada cita tiene que tener su referencia y cada referencia tiene que tener su respectiva cita. Y todo el tema del parafraseo, cómo debe estar estructurado un trabajo, la parte de los títulos y subtítulos y, bueno, entre otras cosas que vamos a ir viendo. ¿Qué tipos de fuentes son permitidas en todo este proceso de normas APA? Previo a APA, que es la que estamos trabajando, es séptima edición, ¿sí? Eso es importante a tener en cuenta. Previo a eso solo se podían usar dos tipos de fuentes, que era Arial y Times New Roman. Si se dan cuenta en pantalla, tenemos un conjunto de fuentes que son válidas por la normatividad APA solo en esta séptima edición. Este tipo de normas van cambiando y actualmente vamos en la séptima edición. ¿Qué tipo de letras nos permiten? Entonces nos permiten toda la parte de Calibri, Arial en tamaño número 11, Lúcida en tamaño número 10, Times New Roman, la que ya mencionaba previamente, está en 12, Georgia en 11 puntos y Computer en 10 puntos. Estos son los tipos de fuentes permitidos por toda la parte de normatividad APA. Luego seguimos con la parte de los márgenes. Es importante empezar a enmarcar el documento dentro de estos lineamientos. ¿Qué nos dice APA? El documento tiene que tener 2,54 en en todas sus márgenes, en la parte superior, en la parte inferior, derecha e izquierda. ¿Bien? ¿Qué tiene que tener el documento? Pues tiene que tener una portada, un resumen o abstract. El abstract se van a dar cuenta que tiene que estar no solamente en el idioma español, sino también en otro idioma. Por lo general lo piden en inglés, si el documento está en inglés, en otro idioma, puede ser francés o portugués. El texto del contenido, que es todo el cuerpo del trabajo, al final vamos a ver las referencias, más adelante les voy a explicar dónde va el pie de foto y cómo funcionan las tablas y las figuras. Hasta el momento que llevamos la fuente, que es la tipografía que vamos a usar en todo el documento, con su respectivo tamaño, y las márgenes. Aquí volvemos a ver todo lo que les explicaba, pero nos vamos a enfocar en toda la parte
de la presentación de un trabajo escrito. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, tenemos 2.54, que son las márgenes, en la imagen, perdón, vemos las márgenes que son 2.54, pero adicional a ello, me muestran acá que tenemos que tener una sangría de 1.27 metros, ¿sí? El papel donde se presenta, el tipo de formato donde se presenta es tamaño carta, ¿sí? Que está dentro de los ordenadores, bien sea por Google Drive y demás, ahí uno lo puede editar. Y tenemos bueno, nuevamente el tipo de letra y la alineación, que es importante que va alineado solamente a la izquierda. Hay muchos documentos que los colocan justificados o en otro tipo de movimiento, ¿de qué? De alineación, pero solamente se permite normatividad APA hacia la izquierda. ¿Bien? Hasta el momento vamos bien. Sencillo, hasta ahí vamos bien. ¿O alguno tiene alguna pregunta? No los veo porque solo veo la pantalla gigante. Entonces pueden abrir sus micrófonos igual. ¿Mi profe alguno de allá tiene alguna pregunta? Hola, hola. No, mi profe, hasta el momento todo va tranquilo. Listo, perfecto. Entonces, luego, ¿qué nos dicen? El número de la página. Profe, pero la portada se numera, la portada se numera. ¿Dónde tiene que ir esa numeración? ¿En la parte de abajo? No, señor, no, señora. En la parte superior derecha se encuentra la numeración de la página. Inicia desde Qué la pena, portada. se te fue la diapositiva. Qué pena. Señora, no, no Se te escuché. fue la diapositiva. Qué ¿No pena. lo logran ver? No, no, señor, no, tutor. Listo, Se fue. ya la pongo. Se te... Listo, ya lo ponemos. Ahora, Ya, ahora sí. Ahora sí. yo lo Gracias. pongo por acá, con gusto. Listo, entonces íbamos en la parte de los números de la página. ¿Qué me dice? ¿Dónde nosotros vamos a hacer ese proceso de numeración? Desde la portada. ¿Y dónde va? En la parte superior derecha. Luego nos va a colocar el pie de foto. ¿Qué vamos a colocar en el pie de foto? El título de nuestro documento. ¿Dónde va? En la parte superior. ¿Bien? Si se dan cuenta, está ahí súper visual, pero sin embargo, si tenemos dudas, pues lo vamos presentando. ¿Qué más me dice en temas de portada? Si se dan cuenta, aquí en pantalla vemos el número de la página que inicia con el número 1. Luego tenemos el título del artículo, es la única que va en negrilla, ¿sí? Y si se dan cuenta, no hay mayúscula sostenida. Recordemos que en el español la mayúscula sostenida significa gritar. Lo único que va en negrilla, pues vamos a colocar es el título del documento. Luego nos piden el nombre de del autor o los autores o las autoras dentro de este mismo. Posterior a ello, pues me va a indicar el nombre de la facultad a la que va y más abajito, si se dan cuenta donde dice evaluación clínica, pues ahí iría el nombre de la materia. Posterior a ello, vamos a colocar el nombre del tutor o la tutora y finalmente la fecha. Nosotros, ¿cómo sabemos en qué fecha vamos a entregar el documento? Pues si nos vamos a la agenda del curso, ahí vamos a ver la apertura y el cierre. Vamos claros en tema de portada, ¿correcto? Sí, tutor. Listo. Luego vamos a ver todo el tema de los títulos. Los títulos tienen unas características bien particulares y es que a medida que vamos llamando a algún título o un subtítulo, pues tiene unas características a tener en cuenta. Ya se los voy a presentar en la siguiente diapositiva. Pero ¿cómo saber cuándo es un título y cuándo es un subtítulo o cómo dividir un capítulo del otro? Si se dan cuenta, en este trabajo, poniendo de ejemplo, este trabajo que vamos a entregar en la fase número 5, pues nos va a pedir marco teórico. ¿Ustedes creen que marco teórico es un apartado que debería ser título o subtítulo? Subtítulo. Como tal, yo considero que tiene que ser un título, porque es un apartado nuevo. Hagan de cuenta que un apartado me divide una sección de otra, independientemente que ambas estén conectadas, pero una cosa me divide de otra. Entonces, dentro de
pasamos introducción, abstract, etc. Luego iniciamos con el marco teórico, eso ya se consideraría un título porque es el primer apartado dentro. Cuando pasamos a resultados, ahí vemos que resultados también sería un título. ¿Cuándo pasaría? Perdón, iría en negrita, igual que la introducción. Aquí vamos a ver los tipos y los niveles. Aquí en esta diapositiva es lo que le estamos viendo. Entonces, no pasa absolutamente nada. Entonces, aquí es donde empezamos a ver. Previo para entender un poco la lógica de qué iría en título y qué iría en subtítulo, hagan de cuenta que el marco teórico sería un título. Si me piden resultados, sería otro título, porque es otro apartado dentro de mi documento. Pero, ¿cuándo pasaría a ser un subtítulo? Por ejemplo, cuando tenemos los resultados por edades, cuando tenemos los resultados por ciudad, cuando tenemos los resultados por ¿qué más pedimos? Edad, ciudad, género, ¿sí? Entonces ahí pasaría a ser un subtítulo dentro de los resultados. Y lo colocaríamos en nivel número 2. Y si ese nivel número 2 me pide, tenemos otra tabla que le queremos poner porque creemos que es consistente o no la queremos poner, eso depende de lo que me indique la guía. Entonces ahí vamos a ver que si tenemos por género y tenemos una tabla solo de femenino y luego otra de masculino, entonces ese nivel sería un tercer nivel, porque es un subtipo de género. Entonces tenemos género que es la macro, luego empezamos a ver el subtítulo que sería femenino, y luego el subtítulo masculino y luego otro subtítulo que sería no binario. Entonces a partir de eso empezamos a ver este tema en niveles de titulación. Si se dan cuenta, acá me está explicando cómo tiene que ir cada uno de ellos. Si tenemos un título, si se dan cuenta, va centrado, ¿sí? Cuando comienza un nuevo párrafo, en este caso sería un nuevo apartado, va centrado en negrita y el título del caso, ¿sí? En este caso sería marco teórico, resultados, metodología, etc. Luego tenemos un nivel número 2 que me dice, va justificado hacia la izquierda, ¿sí? Va en negrita y el título del caso, o sea, nuevamente el nombre de ese subtítulo. Luego tenemos el nivel número 3 que va a la izquierda, va en cursiva, negrita y título del caso. El cuarto, si ven, tenemos sangría. Esa sangría es de 5 espacios. ¿Cómo saber cómo calcular los 5 espacios? Entonces le damos en la tecla espacio 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya sabemos que tenemos la sangría. Va en negrita, el título del caso y termina con un punto. Si se dan cuenta, ahí tiene un punto. Y así sucesivamente vamos viendo los niveles de titulación. ¿Quedó claro? Le pueden tomar foto. Al final les voy a dar unas páginas que pueden usar para ver normatividad, no solamente las de la universidad, que creo que deberíamos guiarnos más por ella, pero por alguna razón muchos estudiantes prefieren usar páginas web. Les voy a dar una página que es muy útil. Entonces, más adelante se las muestro. Luego, ¿qué tenemos aquí? Luego me piden las citas. Más adelante les voy a mostrar varios ejemplos de diferentes tipos de cita dentro del proceso y las referencias. Cada referencia es muy particular al momento de estructurar. ¿De qué depende? Del tipo de texto o la fuente donde estemos buscando. ¿Bien? Entonces nosotros al momento de buscar información, ¿qué se sugiere? Pues busque material académico, ¿sí? Revistas de investigación y demás y a partir de eso empezamos a sacar las referencias por parte de, no sé, hacemos la referencia de un artículo de investigación. No, nosotros queremos usar libros, no pasa nada. Al momento de referenciar, hacemos la parte de libros. Más adelante lo vamos a ver, va a ser mucho más visual, pero pues para tener en cuenta. ¿Qué es parafrasear? Muchos están copiando y pegando. Eso no es parafrasear, eso no es haciendo un documento en términos universitarios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros copiamos y pegamos y citamos, pero citamos mal, pues también estamos ahí cometiendo un error con norma ZAPA y ya lo vamos a ver más adelante cuando colocamos una cita textual. ¿Qué es parafrasear? Tomamos la idea principal del autor, la ajustamos con nuestras palabras sin que pierda su esencia. Sin embargo, tiene que ir citado. Eso se cita. Pero es que yo hice el párrafo, es mío. No, usted tomó eso que usted realizó, ese conocimiento que usted está plasmando ahí, lo sacó de algún lugar. ¿De dónde lo sacó? Ah, ya, no, pues yo leí estos documentos. Ah, bueno, pues hay que citar esos documentos que usted leyó previamente.
para proteger pues toda la parte de derechos de autor, que es lo que veíamos ahí precisamente por lo mismo, por lo que veníamos hablando. La idea de generar este tipo de estrategias es que al momento de realizar los documentos sepamos de dónde sale la información, dándole ese crédito a esta persona que se esforzó creando todo un documento, un libro, una página, un video o lo que sea, que es de autoría propia. Entonces nosotros no podemos tomar cosas que no son nuestras y presentarlas como nuestras para evitar todo el tema del plagio. ¿Qué es el plagio? Pues bien, la universidad tiene unos parámetros, hay herramientas que brinda la universidad como Turnitin, los que van conmigo han visto los videos explicativos para usar todo el tema de Turnitin dentro del campus virtual con el fin de que el plagio, ¿qué es plagio? Pues usted está tomando ideas que no son suyas y me las está haciendo pasar como suyas. ¿Eso qué va a decir? Pues ahí me va a subrayar Turnitin, creo que es el mejor aplicativo que hay, y me va a decir usted dónde me sacó la fuente. Ahí es donde uno nota, hombre, si sabemos que tiene más del 50% hizo plagio. ¿Con qué fin? De que ustedes empiecen a hacer todo el proceso de parafraseo, todo ese análisis al momento de realizar. Que no le coloque cita, independientemente que no le haya colocado cita, ahí también va a subrayar las palabras textuales. ¿Bien? ¿Qué pasa con el tema de plagio? La universidad solo permite que tenga similitudes, no copia y pegar, similitudes con otros documentos del 22%. Él parece un semáforo, está en verde, está en naranja y luego rojo, naranja y amarillo más o menos. Si usted pasa sobre el 25%, pasa sobre el 30%, pues va cambiando el color. ¿Qué me dice la normativa de la universidad? Que si se logra evidenciar plagio, ¿cómo lo evidenciamos? A través de la plataforma de Turnitin, donde enviamos la evidencia, pues hacemos cumplimiento al artículo 100 del reglamento académico. Si usted logra demostrar que se realizó plagio, pasándolo simplemente por Turnitin, pues ya nos damos cuenta de que si tiene más del 74, 94%, más del veintitantos por ciento, 24 más o menos, ya empezamos a ver las similitudes, pero hay documentos que lo entregan con 94. Lo sacaron de un trabajo viejo, copiaron y pegaron y solo cambiaron el nombre. Ahí es donde nosotros empezamos a ver ese tipo de cosas. ¿Y qué me dice la articulación? Pues usted pone cero. Si la conducta es reiterativa, es decir, lo vuelve a realizar, pues usted tiene cero en toda la materia. ¿Cómo evitarlo? Dándole crédito a los autores, pero no solamente con la cita, sino haciendo uso del parafraseo. ¿Bien? Lo que les decía hace unos minutos. Si nosotros copiamos y pegamos y citamos, independientemente eso es plagio. ¿Por qué? Porque es que uno permite un cierto número de caracteres similares dentro. Y lo vamos a ver ahorita en este apartado, bueno, no, en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver qué es una cita textual. Aquí vamos a ver una cita indirecta. ¿Qué es la cita indirecta? Pues la parte de la paráfrasis. Entonces nosotros tenemos un artículo que me está hablando sobre el embarazo adolescente. Entonces vamos a ver que en el artículo me dice, en Colombia los casos con mayor número de embarazo adolescente, los rangos de edad en embarazo adolescente se encuentra, me lo estoy inventando, entre 13 y 16 años de edad. Nosotros vimos ese artículo, lo vamos a colocar dentro de nuestro documento. ¿Cómo hacemos esa paráfrasis? Entonces lo dijo Ramírez en el 2019. Cuando nosotros estamos viendo el documento, entonces colocamos, ok, ya sabemos, de 13 a 16 años es el promedio en que las mujeres en Colombia se encuentran embarazadas y categorizadas como embarazo adolescente. Entonces nosotros colocamos lo mismo que acabo de explicar. En Colombia, entre los 13 y los 16 años se categoriza el embarazo adolescente tras las variables encontradas dentro del documento, y citamos. Damos la explicación, tomamos la esencia de ese fragmento, lo extrapolamos con nuestras propias palabras y hacemos toda la parte de cita. Entonces, ¿qué colocamos en la cita? El apellido del autor, yo había dicho Ramírez, ¿cierto? Ramírez 2019. Entonces colocamos paréntesis Ramírez, 2019, cierro paréntesis, punto. Si se dan cuenta, la cita es lo más sencillo, lo más básico. Tenemos el apellido y el año. Muchas veces me colocan apellido, la inicial del nombre, punto y el año. Si se dan cuenta, pues está mal citado. Simplemente el tema del parafraseo es colocar
el apellido, la coma y 2013. También se puede hacer, ahorita lo vamos a ver aquí, donde lo hacemos dentro de paréntesis, fuera del paréntesis. ¿Sí? Colocamos el apellido, abro paréntesis, la fecha, cierro paréntesis y listo. ¿Qué pasa? Que aquí entonces me hablan de cita narrativa y cita dentro del paréntesis. Yo las tomo, para mí ambas son válidas, ¿sí? Solamente que cuando estamos hablando de un fragmento narrativo, pues ya es cuando la estamos introduciendo dentro de un documento y demás. Y la otra también sirve como para básicamente lo mismo. O sea, realmente la diferencia que hay es en el tipo de estructura del documento, pero para mí ambas son válidas. Bien. Cuando tenemos dos autores, pues le colocamos el apellido del primero, la letra I en latina, APA también me acepta en el español, la que parece un símbolo de música, esa letra I también, el apellido y el año. ¿Qué pasa cuando tengo más de 3 o 4 autores? La primera vez que se van a citar, se citan los tres, es decir, vamos a tomar un texto de Rodríguez, Gómez y González, ¿sí? Y lo vamos a citar 2 veces en nuestro documento. La primera vez citamos Rodríguez, Gómez y González, 2013. Pero la próxima vez que lo citemos, solamente vamos a colocar Rodríguez et al, como aparece en pantalla, coma, et al, punto, coma, 2013, cierro paréntesis. Ahí es donde empezamos a usar el et al. ¿Por qué? Porque siempre colocan et al, pero no sabemos quién fue la primera persona, que si hace parte del mismo artículo o no. Bien, porque muchas veces en la investigación varios investigadores e investigadoras tienden a tener mucho feeling al momento de trabajar en equipo, que hacen diferentes investigaciones y siempre les vamos a encontrar los tres. Cuando nosotros empezamos a revisar, no sabemos, y puede ser que incluso el documento sea el mismo año. Cuando nosotros sabemos que no, más adelante vamos a ver otro ejemplo, e incluso en la referencia, ahí uno lo empieza a identificar. Bien, ¿vamos bien hasta el momento? Hola, hola. Bueno, yo asumo que sí. Tenemos una cita textual. Las citas textuales tienen algo particular. Si tienen más de 40 palabras, ¿sí? Van en un párrafo aparte, y si tienen menos de 40 palabras, van en un mismo párrafo, pero se coloca dentro de comillas. Bien. ¿Cómo calculamos las palabras? Pues simplemente subrayamos el texto, en la parte inferior derecha vamos a encontrar el número de palabras, tanto en Word como en Drive. Ahí vamos haciendo todo el proceso de conteo o lo va realizando de forma manual. ¿Qué pasa? Que lo que les decía hace un rato, nosotros estamos citando y estamos haciendo una cita de forma textual. Muy bien, pero es que un documento no puede ser creado a punta de citas textuales. Eso es cortar y pegar y citar. Entonces, ahí es donde empezamos a debatir y empezamos a decir, o sea, sí es copiar y pegar, pero estoy citando. Independientemente de que usted cite un trabajo, no puede estar hecho cortar y pegar aunque esté bien citado. Eso no es válido. O sea, no se permite. Porque de una vez Turnitin te va a decir es plagio. Un documento no puede llevar más de el 25% de copias textuales. ¿Qué pasa con este apartado? Entonces, si ustedes se dan cuenta, menos de 40 palabras, mismo párrafo, entre comillas dobles. Cuando son más de 40 palabras, lo colocamos en un párrafo aparte. Si se dan cuenta en esta imagen, colocamos la cita va a ir con una sangría de 1,27 centímetros y tiene que tener la siguiente estructura. Tiene que tener el apellido, coma, el año de publicación, coma, la P que significa página, punto, y la página de donde se sacó esa cita textual, ¿sí? Es decir, si usted leyó un libro sobre toda la parte de, volvamos con el ejemplo, embarazo adolescente. Entonces, como estamos hablando de embarazo adolescente, hubo un fragmento que no se podía parafrasear, ¿sí? Entonces ahí colocamos el fragmento. Profe, ¿cómo saber cuándo algo no se puede cambiar? Hay cosas que usted no puede parafrasear, claramente. ¿Qué cosas? Los datos estadísticos, los resultados encontrados en una investigación. Son cosas que son muy puntuales
o posiblemente autores que hasta ahora están sacando información novedosa y que se encuentra muy limitada en el campo y que es de vital importancia colocarla en nuestro documento, porque ayuda a la estructura, porque da claridad a muchos factores dentro de mi estructura. Ahí hacemos una cita textual. Previo a ello, ¿qué se sugiere? Incluso Norma Zapata dice, es mejor que usted parafrasee, no haga citas textuales, pero habrán cosas, como les mencioné hace un rato, que no se pueden cambiar. Resultados, datos, hay algunas tablas que no pueden ser modificadas, hay que leer como cada uno de esos apartados y regla por regla. Recordemos que esto es algo muy por encima de lo que tiene APA, pues digamos que es un libro bastante extenso y esto es como el resumido y lo más relevante. Bien, aquí vemos otra forma de citación, ¿sí? De cita. Si se dan cuenta, acá me está hablando de Freud de 1915. Entonces, ¿qué pasa con este ejemplo? Pues es que es algo que Freud dijo en el 1915 y es tan importante para nuestro documento dejarlo tal cual que seguimos todo el lineamiento. Si se dan cuenta, entonces acá tenemos 1,27 centímetros, está en un párrafo aparte, pero simplemente que la cita la estructuraron diferente. Entonces dice Freud 1915 y abajo el número de la página donde se sacó. ¿Esto qué es? Una cita directa. ¿Qué estamos haciendo? Copiando este fragmento y usándolo en nuestro documento. Luego acá seguíamos con los tipos de cita y referenciación de algunos citas y artículos. De citas y referencias, aquí como ejemplo, artículos de investigación. Si se dan cuenta en pantalla, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos toda la parte de los nombres, ¿sí? Tenemos el apellido, coma, las iniciales del nombre, coma. Estas son bueno, esta persona, ya. Esta persona aquí quería que se fuese, tiene 3 nombres, ¿bien? Y este es un nombre compuesto. Esos son nombres gringos. Son nombres compuestos, que es el primero, que es de Gray. Luego colocamos, seguimos con el siguiente autor. Si se dan cuenta, acá hasta la M tenemos punto, coma, primer apellido, coma, primera inicial, punto, coma. Luego seguimos con Pérez, coma, C, punto, coma. El punto, coma quiere decir que da finalizado a la letra inicial del nombre y da inicio al siguiente apellido, al siguiente autor. Luego vemos aquí el año, ¿sí? Culminamos acá con el ejemplo, el año, el nombre de emociones de los libros, 4, listo. El nombre del apartado donde se sacó y finalmente el nombre del artículo. Si se dan cuenta, el nombre del artículo de la revista va en cursiva. Miren acá en pantalla. Este apartado va en cursiva. Luego va la coma, la página donde se sacó, ¿sí? Perdón, la coma, el volumen, el número y luego la página donde se sacó. Y finalmente, pues el descriptivo. Previamente se colocaba recuperado de. Actualmente APA no me dice recuperado de. Usted copie y pegue el enlace de donde sacó la información. Si tenemos literatura de forma digital, si tenemos de forma física, lo dejamos hasta el número de las páginas. Vamos bien hasta el momento. Aquí vamos a ver el tipo de cita. Aquí ustedes me dirán, miren, si se dan cuenta acá, esta cita dentro del paréntesis me aparece punto, coma, Gertrude, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa con este apartado? Hay algo bien particular y es que muchas veces los autores me están tomando 2 autores, ¿sí? De diferentes años, pero porque son artículos aparte y me lo están colocando dentro de. Entonces, si se dan cuenta con este ejemplo, entonces acá abajo está la otra referencia, que es este que está acá, en la cita. No sé si logran ver el cursor. ¿Lo logran ver? Donde estoy subrayando. En esta parte donde vemos el segundo apellido, estamos haciendo mezcla de cita. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estábamos leyendo un artículo de Grady, ¿sí? Y estábamos leyendo un artículo ¿qué dice acá? Jerentrup. Bueno, perdón la pronunciación, ¿eh? Jerentrup. Entonces, ambos me están hablando, supongamos, embarazo adolescente. Ambos tienen posturas y material importante que vamos a usar dentro de nuestro documento. Pero como me están hablando de embarazo adolescente entre personas de 13 y 16 años, estos
estos autores, estos dos artículos me hablan de lo mismo, yo los puedo ubicar en una misma cita, pero al referenciar tienen que ir los dos. Y como los estoy uniendo en una misma cita, hacemos lo que aparece acá. Cita entre paréntesis y cita narrativa. Esos son casos excepcionales donde usted es muy bueno investigando, se leyó dos artículos, le gustó los dos y sabe que los puede mezclar para que al momento de parafrasear, pues de una idea mucho más estructurada, pues ¿qué hacemos? Tomamos estos dos artículos de autores diferentes y los citamos de la siguiente forma. Que si solamente hubiésemos elegido a un solo autor de un solo artículo, pues simplemente colocamos grad y lo citamos. ¿Bien? Vamos enredados, vamos entendiendo, cuéntemelo todo. Que esta es una de las partes donde fallamos en algunos momentos. Los escucho. ¿Bien? Mi profe Natalie. Yo hablo y hablo y hablo. Vamos, mi profe, vamos muy bien. Acá las chicas te están entendiendo. Bien, muy bien, muy bien. Entonces acá las vuelvo a minimizar. Esperen un segundo, los corro acá. Y seguimos. Esto es cuando tenemos un artículo. Chéquense nada más la cita y ya, vamos más adelante. Este es un artículo de revista. ¿Este cuál era? Artículo, referencia a artículos. Es el mismo. Este es un artículo de revista. Similar. Acá luego teníamos un artículo periodístico. Entonces acá la cita es la misma. ¿Se acuerdan que cómo va a ser una cita? Si bien era una parte entre paréntesis o una parte de una cita narrativa, una cita de paréntesis, ¿sí? Pero si se dan cuenta, apellido, coma, año, ¿cierto? Y acá, ¿qué vamos a ver? Toda la estructura. Previamente, si se dan cuenta, aquí solamente estaba el año. Acá solamente estaba el año si era un artículo de investigación. Cuando llegamos a este apartado y empezamos a ver que es un artículo periodístico, es decir, sacado del periódico, valga la redundancia, pues me pide una estructura diferente. ¿Qué me pide? La fecha, ¿sí? Completa. Entonces acá vemos en ejemplo 22 de marzo del 2019. Luego tenemos el punto, el nombre de la noticia, ¿sí? Luego el nombre del periódico y finalmente el enlace de donde nosotros lo leímos. Profe, pero ¿cómo nos vamos a aprender esto? No es necesario que se lo aprendan todo. De hecho, en muchas ocasiones uno tiene que volver a rectificar porque son muchas reglas o muchos detalles que a simple vista no se logran ver. Entonces nosotros simplemente con saber lo básico, pues ya vamos buscando en el manual de normas APA, que ya se los voy a mostrar que está en la universidad, empezamos a simplemente revisar. Bueno, ya sabemos que si tenemos un artículo de periódico, se referencia, la cita si se dan cuenta es la misma, se referencia de una forma. Si tenemos un libro, se referencia de otra forma. Tenemos un artículo de investigación, se referencia de una forma. Que tenemos un blog de YouTube, que vamos a sacar información de Twitter. ¿Por qué de Twitter? Bueno, porque ustedes sabrán por qué lo están sacando de ahí. También existen normas APA para eso. Existen normas APA para sacar videos de YouTube. Existen normas APA para sacar información de una entrevista. Existen diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo básico de aprender aquí? Pues simplemente saber que necesitamos un autor, una fecha, el nombre del artículo, el nombre del fragmento del libro, el nombre de la noticia, el nombre del video, etc., etc. Continuo en cursiva, si se dan cuenta acá, lo que me soliciten, ¿no? El nombre de la revista, el nombre de la editorial, y demás. Entonces, simplemente esto es el abrebocas, simplemente para que ustedes aprendan a identificar, dependiendo del recurso, cómo tiene que ir estructurada la referencia. Acá seguimos con más ejemplos. Este era lo que les decía frente al libro. Acá si se dan cuenta, volvemos a lo básico. Acá si logran evidenciar, pues no me están pidiendo la fecha completa como me lo pedía previamente el artículo periodístico. Y aquí volvemos a hacer el mismo ejemplo.
que les mencionaba hace rato. Soy muy bueno, leí 2 libros, brutal, los quiero emparejar, o simplemente de un mismo libro leí 2 capítulos, ¿sí? Que está hecho por diferentes autores. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces la estructura de los libros dice, este capítulo está creado por X o Y investigador o investigadora. El próximo de diferente investigador e investigadora, pero tienen la misma temática. Yo me enganché, ambos me sirven para mi trabajo, lo voy a implementar, buenísimo, lo quiero sacar en un solo párrafo porque esta información fue brutal. Perfecto, usted lo coloca ahí, hacemos las citas como la vemos en pantalla porque estamos sacando de 2 fuentes totalmente diferentes, bla, 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 pero la referencia pues los estamos colocando en 2 referencias aparte. Bien. Es como para dar el mismo ejemplo que di hace unos minutos de la parte de artículo, solamente que en libros. Páginas web. Entonces, acá tenemos también los ejemplos que les mencionaba hace unos minutos. Tenemos todo el tema de cómo sacar información. Habrán páginas o habrán artículos, es muy raro. Libros también es raro. Pero si de páginas web, profe, no sabemos en qué año se publicó la página web, no tenemos ni idea, simplemente está ahí. Usted se va al final de la página, en muchas ocasiones dice actualización tal año. Usted sabe que esa página la actualizaron en tal año, esa sirve. Pero no tenemos mes ni año, no pasa nada. Usted solamente coloque el año. Profe, la página la busqué por todo lado y no tiene absolutamente nada de información en temas de tiempo sincrónico. No sabemos cuándo se actualizó. No se preocupe, colocamos S.F. ¿Qué significa? Sin fecha. Profe, ¿eso es posible? Sí. Un ejemplo, El Lazariño de Tormes es un libro. ¿Qué pasa con este libro? No tiene autor. Como no tiene autor, no se coloca el Lazarillo de Tormes S.F. sin fecha. No, perdón, no se coloca, no. En este caso, que no conocemos el autor ni la fecha, colocamos anónimo, abro paréntesis, S.F. Cierro paréntesis. Anónimo, porque no sabemos quién lo creó. Y es una novela muy buena, pero no sabemos quién la creó. Entonces, ahí lo colocamos en anónimos. Para cada cosa tiene algo particular, pero como nosotros estamos haciendo investigación, nosotros sabemos cuál es una fuente primaria, nosotros sabemos que tenemos que buscar en revistas indexadas, no en blogs de internet, porque nosotros somos una disciplina, somos ciencia. Pues entonces sabemos que nuestras fuentes de investigación van a tener todos los datos que vamos a ir utilizando al momento de citar y referenciar, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos? Temas a tener en cuenta dentro, toda la parte de ortografía, ¿sí? La parte de la capitulación, ¿qué, perdón? Capitalización. Uso de cuando en mayúsculas, ya. Entonces empezamos a usar todo el tema de las mayúsculas y las minúsculas dentro del documento. La negrilla simplemente se usa de una u otra forma, solamente, por ejemplo, para los títulos, los subtítulos y cosas como muy puntuales. ¿Qué pasa con la ortografía? Muchas veces me colocan cosas dentro de los paréntesis. APA solamente permite dentro de los paréntesis, pues el año. No coloqué fulanito de tal hizo tal cosa entre paréntesis. No, porque no es estructurado, no es la dinámica de normas AP. Paréntesis solamente se implementaría para el año. Entonces, ¿cómo quiero decir que X persona lo hizo o hacer referencia a esta persona? Pues redactémoslo. Entonces ahí es donde empezamos a ver todo el tema de los signos de puntuación. ¿Qué pasa con los signos de puntuación? Que hay ciertos signos, como les decía, las comillas muchas veces colocan artículos como entre comillas, ¿sí? Como el nombre del trabajo, el nombre de la guía, el paso de, el número de, esas comillas en esa ocasión pues estarían mal implementadas porque no estamos ni estamos citando de forma textual, sino simplemente estamos haciendo énfasis en otro tipo de normativa, pero no en APA. Bien. Eh, los números, el tema de la numeración, pues tenemos unos casos bien particulares donde se tiene que colocar el número o en otro tipo de ocasiones se colocan las letras. Por ejemplo, nosotros cuando colocamos letras,
Ahí empezamos a debatir dentro de un texto como para el momento de redacción o cuando colocamos los números es para realizar todo el tema de los datos y los resultados dados en investigaciones previas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 75% de la población realizó X o Y cosa, ese 75 pues irá el número, ¿sí? Lo que les hablaba un poco sobre la puntuación, vamos a ver tablas y figuras y las cursivas, ¿sí? En ocasiones sirven como para resaltar cierto tipo de cosas dentro de un texto, ¿sí? Sin embargo, pues yo siempre sugiero no coloquen cursiva a menos que realmente sea importante o fundamental. ¿Qué pasa con las tablas? Profe, pero yo le puse colores, quedaron tan bonitas, mejor dicho, yo busqué en toda la gama, busqué el azul petróleo más bonito del mundo y se lo puse a mi tabla para que fuese diferente. Muy chévere, me alegro un montón, pero Norma Zapa no me permite eso dentro de su tabla. Profe, pero yo soy normativa APA y miren, el ejemplo parece que tiene líneas horizontales. Si se da cuenta, estas líneas horizontales solamente me fragmenta lo que son las variables, ¿sí? Toda la parte del encabezado. Abajo donde dice total, es simplemente porque me está haciendo el total de estas variables de arriba. Y más abajo me hace otro total a partir de donde me dice los sectores. Si se dan cuenta, arriba dice aborto, sector norte de Bogotá y abajo sector sur de Bogotá. Acá me lo está dividiendo dentro de norte y al final me hace la sumatoria, pero es porque es particular de esta tabla. Si nosotros no tenemos eso, pues simplemente colocamos el encabezado, la información que es el cuerpo y finalmente el total si es necesario. Si no necesitamos una tabla que tenga total, simplemente le colocamos nuestra barra horizontal. Si se dan cuenta, no tenemos barras verticales. Entonces eso se quitaría. Profe, pero ¿cómo nosotros vamos a saber dónde va cada tabla? Pues eso también lo vamos viendo a partir del documento que estemos creando y cómo nos los están solicitando. Luego tenemos, la tabla tiene un número. Cada tabla dentro del documento tiene que estar enumerada. Entonces tenemos tabla número 1, va en negrita, ¿sí? Y va normal, con el tipo, la tipografía que hemos escogido. Vamos a decir que escogimos Times New Roman número 12. ¿Se va a mantener en todo el documento? Sí, señor, se va a mantener en todo el documento. Sí, señor, sí, señora, se va a mantener en todo el documento. Luego, después de colocar el número de la tabla, en la parte de abajo vamos a colocar el título de la tabla. El título de la tabla tiene que ser muy coherente, tiene que ser un título que enmarque realmente lo que yo estoy consolidando y tiene que ser muy claro. Ese título, ¿cómo va? En cursiva, ¿se mantiene el tamaño de la letra? Sí, señor, sí, señora, se mantiene el tamaño de la letra. En la parte de abajo, después de acabar la tabla, ¿qué colocamos? Una nota. ¿Qué tiene que decir la nota? Un número por sí solo no me dice nada, ¿sí? Entonces, en esa explicación de la nota, vamos a hacer un párrafo muy pequeño, unos 3 renglones máximos, explicando lo significativo de la tabla o que al lector al momento de leerla no se asuste al ver una tabla que posiblemente no entendió o que al momento de leer el documento se perdió en la tabla. Entonces, con esta nota usted le está diciendo, mire, este número salió acá, el que mayor prevalencia tiene es, ¿sí? La menor prevalencia, al momento de contrastar, se logra identificar, una explicación muy corta de esta tabla. Bien, si se dan cuenta, tenemos espaciado. Profe, usted nunca habló en toda la charla del espaciado. Sí, porque a veces se me confunden en este apartado. En el espaciado es doble. Profe, pero también me permite 1.5. Sí, también se permite 1.5. Profe, sencillo. No, espacio sencillo no. Pero, hay ciertas modificaciones que a partir del documento que se está solicitando, incluso las guías lo dicen, se permiten unas ciertas modificaciones que hay que tener en cuenta. Bien, ¿por qué? Porque a veces tenemos trabajos demasiado extensos y si le colocamos doble, pues nos van a salir 40 páginas. Si el docente o la docente les dicen, no, podemos hacerlo sencillo, no pasa nada, pues hagamos caso, lo hacemos sencillo y ya nos van a salir 40, si nos van a salir 25, 30 y así sucesivamente. Profe, pero es que me piden 12. Bueno, pues a partir de normatividad APA, pues vamos a ver cómo vamos a hacer interlineado. Profe, dentro del cuadro también se respeta ese interlineado. Sí, señor, sí, señora, se respeta el interlineado. Si se dan cuenta acá en la nota, miren, acá tiene el espacio. ¿Vamos bien?
¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, vamos bien. Vamos con figuras. Bueno, regálame un momentico, ya te formulo una pregunta. Listo, sí, señora. Tenemos figuras. ¿Qué pasa con las figuras dentro del documento que vamos a entregar o en Normas APA? Profe, pero es que yo hice una tabla no, perdón, hice un diagrama de pastel, hice un diagrama de barras, hice un diagrama X o Y, voy a colocar una imagen, una fotografía. Ok, entonces en este apartado empezamos a ver las figuras. Entonces una tabla la empezamos a llamar figura, una fotografía la empezamos a llamar figura, ¿sí? Entonces la empezamos a colocar. ¿Y cuál es la estructura? Pues dice el nombre, el título, la numeración, perdón, de la figura, iniciamos igual, 1, 2, 3. Pero es diferente a la numeración de la tabla. Sí, señora, sí, señor, son diferentes porque estamos acá numerando tablas y acá estamos enumerando figuras. Por eso es la diferenciación. Colocamos, luego, ¿qué viene? Pues el nombre. Como si se dan cuenta, es muy similar, muy similar. Y empezamos a colocar también el gráfico. En muchas ocasiones, si estamos sacando una fotografía, pues en esa nota, pues vamos a colocar quién es el autor, vamos a escribir un poco sobre qué decía la imagen y demás, pero porque es una fotografía. Si nosotros hacemos una gráfica pastel, una gráfica de torres y demás, pues va a escala de grises y tiene también unas particularidades. ¿Alguien levantó la mano? Yo, tutor, tengo una duda, una inquietud, perdón. Sí, sí, sí. Las figuras también se citan, ¿verdad? Depende. Si la figura es propia, Ajá. en el final de la nota explicamos y podemos colocar de autoría propia, Lo si es que yo hago necesario. siempre. Pero Estoy si la bien. tomamos de otra parte, señora. Sí, que estaba bien, es que yo la estaba haciendo como tú estás diciendo, que cuando es propia, pues uno la referencia de esa manera, como lo estabas explicando. Pero cuando no viene siendo propia, entonces ahí cito que el documento de donde la saqué El o autor, copio, sí, sí. o copio la imagen y la pego en la referencia bueno, ahí es donde tengo la duda. Sí, 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 listo. Entonces, si nos damos cuenta acá en este ejemplo, nos dice Ajá. tomado de y el nombre Ah, del autor o la página o la pieza o el lugar, depende, volvemos a lo mismo. ¿De dónde se sacó la información? Pues si tenemos una fuente periodística, pero no tenemos el nombre del periodista como tal, ¿ahí qué se hace? Pues nombramos el nombre del periódico, de dónde se sacó. Hay y particularidades dentro de las normas APA. Entonces, por Ok, ejemplo, acá y lo también, sacamos, perdón, ¿sí? y también puedo colocar, cuando no tiene número de página, yo siempre coloco entre paréntesis sin número de página. ¿Eso está bien citado o no es necesidad? Depende porque es que tocaría evaluar. Entonces, si sigamos este ejemplo y me dice si es similar o no, si no es similar, evaluamos el Ujú. tuyo. Entonces, acá vemos la nota. Entonces, acá Gracias. me está explicando un poco sobre lo que se generó, ¿sí? En ese momento. Y luego nos coloca tomado de. Esta es la fuente donde lo sacó y el número de la página. Bien. Y luego tenemos acá el nombre de la persona quien lo creó, ¿sí? Y el año. Entonces acá va todo el proceso de cita y tiene una forma particular de hacer como una referencia, ¿sí? Es por eso lo colocó como entre comillas, de O hacer sea, una se cita, referencia. perdón, se cita dentro del trabajo que estoy abordando también. O sea, Se referenciaría. ajá, o sea, lo referencio en el trabajo que estoy abordando y al final en la referencia. Exacto, sí, se colocaría Ok. acá la referencia. Miremos la Ajá, pantalla, así sí. como aparece acá. Tomado de, tomamos la fuente, el número de la Ajá. página, el nombre del autor, ¿sí? Ujú. Y Y así. finalmente, Miguel Hill Education. Bueno, esto es una editorial, esto sacó un libro. Ajá, sí. Este se sacó un libro. Y al final también lo colocamos dentro de las referencias. Aquí lo tenemos que colocar, pero en referencias también va. Ok, de acuerdo. Eso también depende. Hay docentes donde se solicitan
las gráficas y las tablas, muchas veces como no son de autoría propia, que vayan en listados de referencia aparte. Hay otros que no molestan por eso O y en los pueden anexo, colocar o en en el anexo mismo. también, que dice al final, perdón, dice que al final colocar anexos. Entonces ahí donde nos piden que coloquemos todas ese tipo de figuras. Es Entonces que ahí, ajá, ah, entonces cuando ellos me piden así en anexo, ahí también hago lo mismo o solamente coloco porque pues hay unos que dicen que solamente coloque la figura o lo que vas a anexar y ya, pero no cites y solamente que cite en referencias. Entonces ahí es como... es que por eso indicaba que eso depende. Depende, pero el deber ser es que Okay. tiene que ser tal cual como aparece acá en el ejemplo, que se da como una especie de cita, ¿sí? Y una pequeña referencia. Independientemente que esté en el anexo, que el Es tutor que, me diga, colócalo en anexo. Si es que es me que dice eso así. también depende del tipo de documento que se esté creando. Ok, de acuerdo. Porque si el documento es necesario poner ese gráfico porque me está explicando todo el cuerpo, porque es lógico, es coherente meter ese gráfico ahí, lo ponemos. Si vemos Ah, que pone espacio o demás, es que eso depende también de los lineamientos de la guía. Pero si me dicen como todos los gráficos y demás, sí, bueno, es que eso ya no se usa, pero sí. no es poco frecuente. En los documentos decía, tal como se explica en el gráfico número 1, y entre paréntesis colocaban, ver anexo 1, cierro paréntesis. Entonces uno se iba hasta el final del documento y se veía. Ajá. Actualmente ya no es tan ya no se consigue esa forma. Plasman directamente en esa parte del documento la imagen o el gráfico y lo van explicando. Ok. Gracias. ¿Listo? ¿Tenemos más dudas, inquietudes? Mi profe, para hacer una claridad, más que, más que una duda, ¿verdad? Con respecto a las tablas. Si Sí, sí, sí. bien, tú acabas de explicar, ¿verdad? Si bien el interlineado usado y el que se recomienda siempre es 1.5 a 2, ¿verdad? La Sí, normativa también nos permite que sí, tablas se súper. usen en interlineado sencillo, ¿correcto? Sí. Eso, digamos que va a variar de acuerdo al documento que estemos trabajando, Sí, la prioridad que se le esté dando al gráfico, ¿no? O a la tabla también. en este sentido. Sí, Eso entonces también. quería hacer como esa claridad. No, perfecto, mi profe, tienes toda la razón. Sí, eso es cierto en la parte del cuerpo. En la nota sí mantenemos el interlineados, en la parte del cuerpo sí lo permiten sencilla. Y si el gráfico es muy grande, también nos permite que la hoja pase de estar vertical hacia horizontal. Eso también es importante porque a veces tenemos gráficos tablas muy grandes y ¿para qué me dice? Pues voltee la hoja en horizontal, da vertical, vertical, gráfico, horizontal, vertical, vertical, vertical. Esa parte donde la hoja me la coloca en horizontal también me lo vale normativa ZAPA. Muchísimas gracias, mi profe, por la aclaración. Estás en todo lo correcto. ¿Alguna otra pregunta? Tutor, perdón, Sí, sí, sí. con respecto a las referencias, tengo un poco de duda cuando nombraste lo de paréntesis y narrativa. Ahí me quedó la duda. No La entendí muy anterior, bien no, la la pregunta. anterior, vete a la anterior, ahí, donde eso, citas entre paréntesis y cita narrativa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Listo, eso es a partir de cómo lo estamos estructurando en el texto, ¿sí? ajá, Y empezamos a ver que si es una cita narrativa o una cita de paréntesis, pero lo que les decía acá, yo las valgo como la misma, si se dan cuenta acá, cita narrativa y cita entre paréntesis. Ambas ya, me ya, ya. sirven en el parafraseo. En el parafraseo, ambas sirven para mí. O sea, desde mi postura, ambas son válidas dentro del parafraseo, que es algo que se discute mucho también cuando debe ir una o la otra, pero ambas son válidas dentro del parafraseo, porque se dan Eso. precisamente en lo mismo. Ya, ya, ya. Ok. Sí, ahí era la duda.
Esa era. Estas son, exacto. Entonces, recordemos, estas son de parafraseo, que era lo que ya habíamos hablado, y esta es una cita textual. Pero esta es cuando va más de 40 palabras y la otra es cuando va entre comillas, es cuando son menos de 40 palabras, pero tiene la misma estructura que aparece acá. O en el ejemplo que aparece acá. Perdón, y entonces en el parafraseo no se le coloca al final, porque es que la tutora anterior había dicho que se le colocaba en el parafraseo al final el autor, coma, digamos, Fernández, coma 2013, coma página punto 123, así uno estuviera parafraseando, pero veo que aquí tú nos estás dando, o sea, otra explicación muy diferente a la que ella nos dio. Sí, sí, eso suele pasar. ¿De quién es? Cuenta. ¿Perdón? ¿Qué fue el curso? Miércoles, no me acuerdo. Bueno. Y no me acuerdo, pero sí ella y de hecho ella tuvo muchos errores ahí, en esa intervención de normas APAS y... Es que eso nos pasa. No se crean, este trabajo no es tan sencillo. O sea, aprenderse toda la normatividad no es tan sencillo y por eso quería saber cómo quién fue para ver si me acuerdo y así pues ver por qué también lo dijo, porque puede ser que también haya visto otras fuentes, que eso también nos pasa. Entonces simplemente como para saber la claridad, pero no pasa nada. Pero no. Entonces aquí era lo que se decía. Teníamos, esto sería para una cita de parafraseo y esto sería para una cita textual. Mi profe Natalie tenía la mano arriba. Ok, gracias. En relación a lo que la estudiante estaba notificando, si se da cuenta que en el ejemplo que usted tiene, ¿verdad? Es justo lo que la otra tutora le decía. No te pases, allí donde estabas. En muchos casos, cuando se utiliza allí mismo la página con el autor y el año, es porque la cita es completamente una cita directa, es decir, textual. Normalmente son citas textuales que usamos de libros, ¿sí? De libros más que de artículos o otro tipo de documentos. Casi siempre cuando son libros es lo que nos permite tener una paginación directa hacia lo que estamos tomando. Puede que un artículo también no los permita, pero los artículos tienden a ser menos extensos, ¿sí? Entonces, ese tipo de citas son correctos cuando estamos usando una cita textual desde un libro y podemos colocar al final de todo lo que hemos citado el autor, el año y las páginas, ¿sí? Son, digamos que, dos formas de uso. Entonces, se pueden hacer de esa forma, solo que cuando lo que se está tomando textual es más de 40 palabras, lo ideal es que se cite al principio el autor, ya sea entre paréntesis, ¿verdad? Y al final se cite la página de donde se está tomando, como ese ejemplo que tienes aquí. Perfecto. Listo, mi profe. Gracias. Teníamos otra manito arriba. Ahí era mi profe Natalie. Listo, perfecto. Sí, lo que dice la profe Natalie también es muy cierto, que era la explicación que habíamos dado del inicio, dentro de la charla. Seguimos con más preguntas. ¿No tenemos más preguntas hasta el momento? Yo les voy a mostrar la página, ¿sí? Que les decía hace unos minutos. La estoy buscando. No logran ver mi pantalla, ¿cierto? No, o sea, solo las diapositivas. No, tampoco. ¿Las diapositivas tampoco? No, doctor, solamente Listo. a ti. Listo. Vamos a colocar pantalla. Van a ver la pantalla completa ahora. Listo. Creo que ahí ya estoy compartiendo toda la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, doctor, ahora sí. Listo. Ahora. Yo les decía, esta página, ¿sí? De normas APA está actualizada desde séptima edición
está hecha por Carlos Sánchez y si se dan cuenta, hay algunos recursos que implementé esta página. Bueno, ahorita les muestro. Bueno, si se dan cuenta en cada diapositiva está citada precisamente para enumerar que precisamente hay un profesor Sánchez, también tiene unas diapositivas muy chéveres que por cierto, muchísimas gracias, profe. También implementamos, está citado acá en nuestras diapositivas, que implementó varios ejemplos de ahí. Y nosotros usamos toda la parte de normas APA de aquí. Entonces acá les iba a mostrar algo bien particular que era una cita, ya me acordé, para mostrar la página y para darles este tipo de cita que en muchas ocasiones no sabemos cómo va. ¿Qué sería una cita de una cita? Entonces, nosotros buscamos en un artículo donde el artículo lo está haciendo Ramírez, 2019, pero Sánchez en el 2022 usó información de Ramírez, 2019. Entonces, Sánchez colocó, como dijo Ramírez, o Ramírez estaba hablando, Ramírez, 2019. Yo como investigador actual vi algo que ya alguien parafraseó, pero no es de él, sino salió de otra parte, salió de Ramírez 2019. Seguimos cronología. 2019 Ramírez escribió algo, Sánchez lo usó en el 2022 y ahora algo que hizo Sánchez ahí, que citó previamente a Ramírez, pues lo voy a usar yo. Profe, eso está muy enredado. Sí pasa. Es una cita de una cita. Entonces, si se dan cuenta, alguien que dijo, acá coloquemos, quitemos Tavares por Ramírez. En lugar de decir 1983, coloquemos 2019. ¿Cómo se citó? Bueno, acá está Sánchez. Sánchez 2022. Esta sería la forma de citar en mi documento. Cuando yo revisé a Sánchez 2022, que a su vez citó en su momento en este artículo, lo citó de Ramírez 2019. Parece confuso, pero si seguimos la lógica en temporalidad, es como mucho más sencillo. ¿Y eso qué sería? Una cita de una cita. Entonces, acá esta es la forma correcta de citar, como se citó en Sánchez. Y aquí mismo me está dando un ejemplo para referenciar. Si nosotros tomamos esta información, nosotros no podemos referenciar a Tavares. ¿Por qué? Porque Tavares no es la fuente directa. Nosotros encontramos la información fue en Sánchez. Entonces, ¿a quién referenciamos? ¿A Sánchez o a Tavares? A Sánchez, porque fue el artículo él el que empezamos a observar. Volvemos con el ejemplo. Ramírez 2019, como se citó en Sánchez 2022. ¿A quién vamos a referenciar? Sánchez 2022. Y seguimos pues, la respectiva referencia. Esta sería una referencia de un libro, ¿sí? Pero que lo tenían de forma física. Si se dan cuenta, miren, aquí cambió. Acá no me están dando enlace y demás. Eso es como para que vean una forma de hacer una cita de una cita. Aquí hay más. Como se citó en Sánchez, ejemplo 2, que son los que aparecen acá, que es muy común ver la cita de una cita y en muchas ocasiones lo que hacen es copiar y pegar esa cita dentro del documento, pero jamás lo han referenciado. Y hay una cita que quedó volando. ¿Por qué es importante las referencias? Entonces nos vamos a ir acá. Estas son la información de donde nosotros sacamos los documentos. Entonces nos vamos con Sánchez y nosotros vamos a ver en la referencia. Tenemos un link, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Copiamos, pegamos, nos vamos a internet, ¿cierto? Y ahí ¿qué nos va a salir? Pues bueno, la referencia que nos va a salir acá es de figuras. Si se dan cuenta, espérense, muevo esto. Sánchez, 29 de enero del 2020. La temática que estamos trabajando en esta página web es toda la parte de figuras, punto, y el nombre de la página como tal, ¿sí? Eso es como por dar otro ejemplo en los que veníamos trabajando. Y aquí si se dan cuenta, copiamos y pegamos, y ¿dónde me manda? Directamente a figuras. Entonces ahí es donde empezamos a revisar toda la parte. Acá tenemos leyenda. Esta página es buena para que vayan checando. Profe, pero nosotros también tenemos toda la parte de normas APA de la UNAD. Vamos a ver si me sale. Normas APA, UNAD, séptima edición. No la descargué. Pensé que la tenía acá a la mano, pero no la tengo.
Y ya les muestro, la de la universidad tiene un ejemplo. Tiene un borrador. Última edición. No más a repositorio RUNAT. Creo que está acá. Instructivo de normas APA, séptima edición de la UNAT. Y empezamos a revisar si es este. Marta Rubí, David, revisaste el Daisy. Listo. Y acá empezamos a ver todo el documento de normas APA, que es uno de los que se tiene dentro de la universidad. Profe, ese no es el oficial. Está bien, no hay problema. Busquemos el oficial. Biblioteca de la UNAT. Me va a salir el mismo, creo. Denme un segundo, yo les encuentro la página. Que la universidad tiene la página. Les voy a enviar el link por acá. Y denme un segundo, dejo compartir, que la tengo acá. Y ya se las muestro. Y yo la tenía en los apartados. Ya. En los que les envié por el foro. Y les muestro. Listo. Ya lo tengo. Y ya estoy compartiendo pantalla. ¿Lo logran ver? Y este es el mismo apartado que les voy a enviar por el chat. Bueno, ahorita se los copio y se los pego y el otro recurso. Y acá nos vamos a ver, profe, y ahí cómo sabemos cuál es. Entonces acá está el PDF que ahorita habíamos encontrado en internet. Ese es el mismo PDF, que es el de normas. Acá tenemos otro PDF, que es como el completo. Este es el resumen que hicieron los docentes de la UNAT. Acá tenemos toda la parte del formato, tenemos plantillas. Simplemente es que empiecen a buscar a partir del recurso que necesitemos. Acá tenemos todas las instrucciones dadas, mire, 1.25, cuando empezamos toda la parte de las márgenes, y luego continuamos con la parte de la portada, me la da paso a paso, cómo tiene que ir la portada. Cómo debe ir construida toda la parte de la introducción, ¿sí? Toda la parte de referencias. Acá me dice citas y referencias, citas basadas en texto, citas de más de 40 palabras, cita de parafraseo no textual, otras citas. El documento está muy completo, las referencias. Pero si se dan cuenta, eso es un ejemplo de tabla, ¿no? No vayan a colocar las referencias así. Las referencias también tienen otra forma bien particular y es que usamos sangría francesa. Ahora que veo ese apartado, olvidé mencionarlo. Tiene sangría francesa. Esta página se las voy a enviar de una vez. Y acá tiene un formato y una plantilla. Aquí tienen las plantillas de Word. Yo las he visto. Ejemplos de trabajo en normas APA, de gráficos y demás. El recurso también está de la universidad. Yo se los pasé por medio de la mensajería interna del curso hace rato. Ya los estoy enviando acá en el chat y les envío el otro apartado. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, creo que del tema no. Profe, no sé si escuchamos algunas dudas con respecto a la guía del paso 5. Sí, mi profe, claro que sí. Voy a dejar de compartir. ¿Qué dudas tenemos frente a la fase 5?
Y si necesita que las visualizamos, mi profe, o tenemos dudas ya puntuales, o visualizamos la guía. Sí, si quieres visualicemos la guía y de allí de pronto va surgiendo las inquietudes o las dudas que tengo. Listo, deme un minuto, ya la descargo y la abrimos porque no la tengo acá a la mano. Dudas y preguntas sobre la fase 5, este es el momento, queridos compañeros. ¿Me confirma si logran ver la guía en este momento en pantalla? Sí, mi profe, ya se ve. Mi profe, si quieres empezamos dándola punto por punto o tenemos dudas. Bueno, no sé si de los que nos están escuchando alguien tenga dudas específicas. Si no nos vamos, profe, yo te ayudo, me vas presentando ahí, te ayudo para ir leyendo como los puntos de lo que nos exigen, ¿verdad? Perfecto, En lo mi que profe. consiste la Sí, actividad. buenas. Señor, Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de los que están presentes? Tutora, yo tengo una duda en el punto 3, pero sería mejor porque de pronto los compañeros por pena no dicen nada, pero sería mejor que te explique desde el primer punto hacia adelante. Listo, perfecto. Entonces, empecemos, ¿verdad? Por revisar qué es lo que la guía nos pide para este paso. Un paso bastante corto, nos damos cuenta que sigue siendo un trabajo colaborativo, que ya es nuestra última actividad, ¿verdad? Porque estamos al punto del cierre del semestre, que esta actividad tiene un valor de 125 puntos, igual que la anterior. Sí, inició el 15 de mayo, es decir, hace 2 días, inició nuestra guía y finaliza el 28 de mayo. Quiere decir que tenemos 11 días para desarrollarla. A partir de hoy, faltan 11 días para culminar. Listo. El ideal aquí de esta fase es que ya ustedes puedan construir, ¿verdad? Digamos que sintetizar. Ustedes van a sintetizar a través de un artículo científico o empírico, perdón, la estructura de lo que han venido trabajando desde el paso 3 hasta este momento. Listo. ¿Qué debemos presentar dentro de ese artículo? ¿Qué debe contener? Debe contener un resumen, ¿sí? Debe contener un marco teórico que ustedes lo elaboraron en el paso 3, ¿sí? Fue donde hicieron marco teórico. Los objetivos que va a desarrollar todo el proceso del artículo que tiene que ver con la construcción o la aplicación del instrumento, el marco teórico, ¿verdad? El análisis de las variables, que fueron los resultados que ustedes entregaron en el paso 4. Debe tener un método, allí ustedes deben explicar, ¿verdad? Cómo fue el método que utilizaron para poder llegar a esos resultados que ya tienen. Los resultados propiamente dicho, una discusión, limitaciones y sugerencias, las referencias y los anexos. Listo, entonces, para el marco teórico, ustedes deben determinar ese marco teórico entre 2 a 3 páginas. No se pueden pasar de allí. Máximo deben tener 3 páginas en ese marco teórico. Ese marco teórico tiene que hablarnos de la variable que cada uno de ustedes pues tiene presente, que se les entregó en el foro, que han venido trabajando desde el paso 2, ¿verdad? Con esa variable. Entonces, dentro de
El marco teórico, ustedes lo que van es a sintetizar la información más importante, ¿sí? De acuerdo a la variable de estudio. Máximo 3 páginas, ¿ok? Mínimo 2 páginas, quiere decir que no pueden presentar una sola página, no pueden presentar página y media porque estaría mal, tienen que presentar mínimo 2 páginas, máximo 3. Ah, no, tutora, pero yo hice 5. Tampoco está bien, les están pidiendo máximo 3 páginas. Quienes presenten 5 páginas, se les va a calificar como mal, porque la idea es que ustedes sinteticen la información teórica que es importante para la variable que están trabajando. ¿Ok? Entonces debe ser mínimo 2, máximo 3 páginas. ¿Qué más deben presentar? Un objetivo general y 3 objetivos específicos. Estos objetivos específicos van desarrollados desde el diseño y aplicación de la prueba. Es decir, recuerden que en el paso 3 ustedes diseñaron un instrumento, ¿verdad? Eso debe ir como objetivo. También la aplicación de ese instrumento es otro de los objetivos, ¿verdad? Entonces, allí ustedes determinan su objetivo general y 3 objetivos específicos. Dentro del método, ¿qué escribimos en el método? En el método van a describir los participantes, entonces van a tener unos subtítulos que uno se va a llamar participante. Y en participante deben describir qué tuvieron en cuenta para sus participantes. ¿Sí? Entonces van a hablar de si hubo, ¿verdad? Alguna variable de un criterio para incluir a su población o para excluirla de que se presentaran en el cuestionario. Van a hablar del tipo o el tamaño de la muestra. Recuerden que ustedes en ese paso desarrollaron una población y elaboraron la muestra de esa población, que en la guía del paso 4 se les decía que como mínimo debían trabajar como muestra 40 personas, ¿cierto? La totalidad era 50 como muestra, pero podían trabajar con 40 personas. Eso lo van a describir en el método. Van a hablar del estatus socioeconómico, el nivel de estudio, ¿verdad? Van a hablar también si las personas estaban casadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, digamos que, el estado, ¿verdad? De las parejas o de las personas que ustedes tuvieron en el estudio. Eso en el método. Otra sección que va a tener el método va a ser el instrumento. Entonces, allí ustedes van a hablar del coeficiente de confiabilidad de ese método, ¿verdad? Van a describir ese método, tuvo un coeficiente, a ustedes les dio ya un coeficiente alfa al Combras, ¿verdad? Que ustedes lo desarrollaron, explican, ¿verdad? Y dicen si ese instrumento era confiable o no era confiable. Y la otra sección que ustedes van a trabajar es el procedimiento. Esas 3 sesiones hacen parte del método, ¿verdad? Entonces el título sería método, los subtítulos serían participante, sería instrumento y sería procedimiento, ¿de acuerdo? Luego que ya han terminado de construir el método, entonces van a hablar de los resultados, van a presentar los resultados. Aquí se les pide que ustedes deben, con el grupo, determinar cuáles son las 3 tablas más importantes de esos resultados que deben presentar. Deben escoger 2 gráficas, ¿verdad? Que también las van a presentar y van a crear su tablita donde determinaron el rango, el criterio de validez, la confiabilidad, la puntuación mínima, la puntuación máxima. Todo eso se debe ver reflejo en los resultados, que es parte de sintetizar el trabajo que hicieron entrega que se está calificando actualmente. ¿Sí? Dentro de esa sesión de resultados, ustedes deben describir. Aquí hay algo importante. Yo no voy a colocar
todas las tablas, gráficos y demás, y al final voy a hacer un párrafo explicando los resultados. No se presentan así. Ustedes deben iniciar con una introducción de sus resultados, muestran la tabla, cada tabla debe llevar una descripción, ¿sí? Descripción de qué es lo que esa tabla me está mostrando, qué es la información importante que yo debo revisar en esa tabla. Si es un gráfico, ¿verdad? También debo hacer lo mismo. Coloco el gráfico, ¿sí? Pero también debo explicar qué es la información que ese gráfico contiene, qué fue lo que encontré allí. Entonces es importante que organicemos nuestros resultados de esa manera coherente. ¿Listo? Que toda esa información ya la tienen en el paso 4, que es importante, ¿verdad? Que las recomendaciones que se les hace a la hora de calificar, ustedes las tengan en cuenta antes de hacer entrega de este último recurso. Luego viene otro de los títulos, ¿verdad? O apartado, y es la discusión. La discusión de resultados es la contrastación de lo que ustedes están describiendo, que encontraron en cada tabla, en cada gráfico, con lo que tienen en el marco teórico. En el marco teórico ustedes tenían unas investigaciones, ¿verdad? Tienen unas teorías que les habla de esa variable de estudio. Entonces ustedes van a decir, fulanito de tal dice, ¿sí? Que la población, ¿verdad?, que más recibe apoyo percibido por los amigos son el tanto por ciento, o son la población de género masculino. Mientras que, ¿sí? O al igual que él, nosotros en el trabajo se encontró, o en nuestros resultados, perdón, se encontró que la población que más recibe apoyo percibido son los hombres, ¿sí? Entonces, allí ustedes tienen, y eso es una discusión de resultados. Es tomar lo que dice la teoría, lo que dicen los autores que ustedes consultaron, con lo que ustedes encontraron cuando aplicaron sus instrumentos y cuando estaban analizando esos resultados. Y finalmente les piden una sesión de las limitaciones y sugerencias. Estas limitaciones tienen que ver con esa observación que se les pedía a ustedes en la guía, que cuando le estuvieran aplicando el instrumento a las personas, ¿verdad? Ustedes observaran qué les decía a las personas frente a las preguntas, cómo era el comportamiento de ellos mientras desarrollaban eso, si durante la ejecución del trabajo se les presentó a ustedes inconvenientes, por ejemplo, la tabla cuando estaba analizando, no sé, la variable o sacando el rango, ¿verdad? O los indicadores para X tabla, no eran coherentes, me presentaron muchos inconvenientes. Esos son limitantes que se nos presentan a la hora de estar desarrollando, ¿verdad?, unos resultados, una actividad. Y las sugerencias van relacionadas a cómo este estudio, ¿verdad?, me está mostrando que hay una necesidad o hay algo a lo cual se debe prevenir o promocionar. Entonces, ahí nosotros sugerimos, ¿verdad?, de pronto ampliar, ¿sí?, a más población, porque puede que eso haya sido una limitante, que tuve muy poquitas personas. Entonces puedo ampliarla, puedo decir que se haga en el lugar, el municipio en donde yo aplique esto, ¿verdad? Se hagan actividades relacionadas con ese apoyo percibido. Depende de los resultados que ustedes tengan, entonces ahí ustedes van a decir, es necesario, ¿verdad? O se sugiere que se trabaje de esta manera, que se haga esto. Esas son las sugerencias que ustedes deben colocar. Entonces, dentro, ¿verdad?, del entorno de información inicial, ustedes consultan su cronograma, y aquí le decimos las fechas, consultan los horarios de acompañamiento docente. Ustedes saben que el medio para contactarse con nosotros es a través de los foros, por medio del Teams, ¿verdad? Ustedes nos escriben, nos hacen consulta.
En el entorno de aprendizaje, ustedes encuentran todo el material que está a disposición para que ustedes hagan lecturas y consoliden el conocimiento, ¿verdad?, frente a las temáticas que estamos viendo. Asimismo, y ya en el entorno de evaluación, ustedes ingresan allí cuando van a hacer entrega del trabajo. Pero es sumamente importante que antes de ustedes hacer esa entrega en el entorno de evaluación, revisen la rúbrica. Cada criterio, cada ítem que les solicita la rúbrica, ¿verdad? Y que la guía también les está pidiendo, para que no haya problema a la hora que ustedes entreguen su actividad. Entonces, aquí, ¿qué les está pidiendo la guía? Les dice que la estructura del artículo debe tener, ¿verdad?, el resumen, debe tener marco teórico, objetivos, pero estos objetivos debe ser un objetivo general, 3 objetivos específicos, el método, pero nos dice que ese método debe tener participantes, instrumentos, procedimientos. ¿Listo? Dentro de ese método. Luego siguen los resultados, la discusión de resultados, y ahí también nos hace la claridad que es la contrastación de mis resultados con el marco teórico. Pero también en esa discusión yo debo llegar a unas conclusiones, ¿verdad? Y en esas conclusiones yo debo decir si esos objetivos que planteé se cumplieron o no se cumplieron, si se logró el resultado que se esperaba o no se logró, ¿sí? Se plantean las limitaciones y las sugerencias, las referencias bibliográficas que no pueden faltar, esas referencias deben estar allí descritas, ¿verdad? Y en el anexo debe ir el instrumento que ustedes aplicaron. Como anexo debe estar el instrumento. Entonces miren que los anexos van después de las referencias, no antes. La estructura que se les está entregando es de esta forma. Finaliza el trabajo en referencia, luego en una página nueva coloco anexos y ahí coloco el anexo que se me está solicitando. En este caso, es el instrumento. El marco teórico, el método, los resultados, eso no hay cambio de página, pero no Exactamente. Lo continúa. ¿Dónde se ve la diferencia entre páginas? Anexo y referencia. El resumen, ¿verdad? El resumen, que es resumen y astra, ¿sí? El resumen también tiene una limitante de palabras, entonces no es que es un resumen extenso de muchas páginas. Si, la limitante normalmente son hasta 250 palabras. A ustedes les pueden estar pidiendo uno más pequeño, ¿sí? Pero el máximo serían 250 palabras. Entonces es importante. Va el resumen, va el astra, ¿verdad? Como nos los enseñaba el profe Juan, las normas APA nos los exige de esa manera. Luego continúo con un título que se va a llamar marco teórico, ¿sí? Y ahí describo, dentro de ese marco teórico, describo entonces, debo tener los objetivos, ¿verdad? Cómo va a ir cada sección, luego vienen los métodos, luego el resultado, seguido hago la discusión de resultados, límites, sugerencias, referencias y anexo. ¿Sí? Ese debe ser su trabajo. Entonces ya ahí vienen unas recomendaciones para la entrega de manera colaborativa. Aquí yo quiero hacer un énfasis, ¿verdad? Colaborativo es que cada uno de ustedes, por medio del foro, debe poner sus aportes. Debe estar aportando para que se construya ese artículo, ¿sí? No es solamente decir, yo me encargo de esta parte, tú de la otra, y después unimos todo eso, porque no va a tener coherencia, porque usted escribió pensando en una manera, el otro está escribiendo pensando de otra forma, y el último está escribiendo totalmente. Cuando ustedes leen el trabajo completo, resulta que el que hizo el marco teórico estaba pensando por allá en algo muy maravilloso, ¿verdad? Armar un castillo.
pero el que hizo los resultados estaba pensando en construir una casa campestre. Y el que hizo las sugerencias y las limitaciones dijo, no, hombre, con una casita sencilla es suficiente. Entonces, si se dan cuenta, no se construyeron ninguna de las tres, porque todo iba por lugares diferentes. Es importante que la comunicación en ustedes sea constante y la única o el único medio, ¿verdad?, por el cual nosotros nos damos cuenta que ustedes están haciendo un trabajo colaborativo es el foro. Ese es el único medio que ustedes tienen oficial. Yo no digo que ustedes no se hablen por otros medios, lo pueden hacer, pero la evidencia individual de cada uno de ustedes es evaluado de lo que está en el foro y de lo que está en el foro antes de que se culmine la tarea 3 días antes. Es que la tarea se vence hoy y yo subí hoy todos mis aportes, todo lo que debía haber hecho durante la tarea estuvo activa. No es válido. No es válido porque allí usted no está aportando nada, porque ya el trabajo se entregó. ¿Sí? Entonces es sumamente importante que para consolidar su trabajo, ustedes vayan todos juntos escribiendo sus aportes, diciendo mejor coloquémoslo de esta manera, hagamos la conclusión así, las sugerencias así, las limitaciones que a mí se me presentaron fue esta, o lo que teníamos en el trabajo nos corrigieron esto, vamos a cambiarlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, sumamente importante. Dentro de lo que ustedes van a formular, ¿verdad? Cuando estén haciendo todo su proceso, tienen que tener en cuenta que esa variable apunta a salud mental. Y a ustedes se les está pidiendo que cuando hagan la discusión de sus resultados, sus conclusiones, tengan en cuenta que esa variable apunta a salud mental. ¿Sí? Y de allí se debe hablar entonces por qué esa variable me está ayudando a que las personas, ¿verdad?, mejoren o tengan una buena salud mental. Todo eso me lo da mi marco teórico y la manera en cómo cada uno de ustedes está narrando esa discusión de resultados. ¿Listo? Entonces aquí vemos cada una de las sesiones, nos las explican detalladamente qué debe contener cada sección para que ustedes no tengan, ¿verdad? Digamos que vayan a errar dentro de la información que se está describiendo. ¿Sí? A todos se les califica un aporte individual y se califica el trabajo como producto final del trabajo colaborativo. Pero el primer ítem de la rúbrica siempre les está pidiendo el aporte individual. Y ese aporte individual es en la construcción de todo el trabajo. Cómo ese compañero o compañera, ¿verdad?, aportó para que se pudiera dar ese trabajo colaborativo. Reiterando que en las referencias y en todo el producto deben estar las normas APA, que las acabamos de ver. Todo lo que hoy se les socializó debe verse reflejo en ese documento final. ¿Sí? Esa es toda nuestra guía, ¿verdad?, en el desarrollo, pues, de este proceso. Con respecto a las normas APA, todas las guías siempre nos recalcan el hecho del plagio. Tenemos que tener cuidado. El Turnitin, como nos lo decía el profe Juan, el Turnitin nos mira el nivel de similitud con otros documentos y es castigable porque la UNAM tiene un reglamento, ¿verdad?, que si usted tomó información o no la citó o la está copiando, haciéndola creer que es información propia, es castigable, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque él nos muestra si usted lo tomó de algún trabajo que está en internet, de alguna fuente que no es legal. Entonces, tengan mucho cuidado con eso y es mejor que ustedes la información que utilicen siempre sea de productos científicos, ¿verdad?, que ustedes puedan citar. Traten de no usar esos blogs, ¿verdad?, que son y que no se sabe quién es el autor ni de dónde salió la información porque ellos no los referencian. Entonces, miren, nuestra rúbrica
¿verdad? Nos dice que nuestro producto final tiene un valor de 125 puntos, que ese primer criterio que vamos a evaluar es resumen y marco teórico, ¿sí? Y es cada uno de los ítems que ustedes están desarrollando. El segundo criterio que tiene que ver, ¿verdad?, con todo el método, y ahí nos explica puntualmente todo lo que debe construir el método. Entonces, por favor, leamos muy cuidadosamente nuestra rúbrica, nuestra guía, para poder desarrollar esa actividad. Y que todos saquen 125 puntos sobre todo eso. El resultado, ¿verdad? Allí también nos hablan. Recuerde que hay un límite de tablas, un límite de gráficas, ¿sí? Cuando nos habla del criterio de informes, citas, referencias, es la estructura completa del trabajo. Entonces, el estilo de redacción que ustedes tienen, que no haya mala ortografía, que haya buen uso de comas, de tildes, de las citas, ¿verdad? Todo y cada uno de esos elementos nosotros se los evaluamos a ustedes dentro del informe que ustedes nos entreguen. También algo, mi profe, que hay que mencionar, y es que todo el documento también tiene que ser redactado en tercera persona. Todo va redactado en tercera persona, que bien lo mencionabas, toda la parte de la estructura. Pues bien, en ocasiones hay guías donde nos permite hacer todo este proceso de reflexión y demás, pero si se dan cuenta en este trabajo particular, pues me pide que sea a modo de trabajo de entrega en modo científico, y por tal razón pues tiene que ir redactado en tercera persona. Eso también es importante. Correcto, así es, mi profe. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o damos por finalizada este espacio. Bueno, mi profe Juan, creo que ya el día de hoy hemos culminado este proceso y con hoy cerramos también cada uno de los IPAs que hemos desarrollado en acompañamiento a las unidades hechas. El micrófono. Tutor, tienes el micrófono apagado. Listo, ya, muchísimas gracias. Sí, lo que les decía era que va a quedar la grabación dentro de esta conversación, y la idea es volver a subir este documento. Yo creería que a YouTube, ¿cierto, mi profe? A YouTube, y compartimos el enlace. A más tardar mañana estaría ahí subido en YouTube, y bueno, se compartía el enlace por la mensajería interna del curso, que creo que es lo más rápido para que a todos les logre llegar en los tiempos. Debido a que nos encontramos en fase de calificación, pues un poco complicado. Aquí le hacemos un poco de publicidad al profe Juan Bustamante, que también dejó un video explicativo que la directora Dilma también publicó por la mensajería interna del curso, para que vayan viendo también esto que acaba de explicar la profe Natalie. También ya se encuentra publicado desde la apertura del foro, y también se encuentra el paso a paso, para que también lo tengan en cuenta al momento de realizar todo el documento, porque ya estamos a menos de 10 días de culminar todo este proceso. Así es, mi profe. Feliz tarde a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, feliz tarde.